Jornada, nuestro viaje a través del Evangelio según San Marcos. Ya hemos estado estudiando, caminando a través del Evangelio según San Marcos durante un par de meses ya. Y estamos casi en el final. Hoy vamos a leer el capítulo 13. Vamos a reflexionar sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos. Dice así la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 13. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 13. Dice así la palabra del Señor. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios? Contestó Jesús. No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo esto está a punto de cumplirse? Tengan cuidado de que nadie los engañe, comenzó Jesús a advertirles. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes. También habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio donde no debe estar, el que lee, que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Los que estén en la azotea no baje ni entre en casa para llevarse nada. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque serán días de tribulación como no la ha habido desde el principio, cuando Dios creó el mundo, ni la habrá jamás. Si el Señor no hubiera acortado esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los que Él ha elegido, los ha acortado. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Así que tengan cuidado, los he prevenido de todo. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y Él enviará sus ángeles para reunir de los cuatro vientos a los elegidos, desde los confines de la tierra hasta los confines del cielo. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca.
Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Estén alerta, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como un hombre que sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, oh Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y que podamos ser no solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Que la guardemos en nuestros corazones y meditemos en ella. Y que esta palabra haya en nosotros, en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestros corazones, terreno fértil para que dé fruto. Que tu Espíritu, que inspiró esta palabra, también esté con nosotros, iluminándola y aplicándola a nuestras vidas. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hay gente que piensa que el mundo se va a acabar esta semana. 21 de diciembre del 2012. No pareciera que se va a acabar, pero hay quienes todavía están convencidos que el mundo se puede acabar esta semana. Hay quienes ya han cavado sus búnkers debajo de la tierra, quienes tienen armas, comida en lata y toda clase de provisiones, han tomado toda clase de precauciones para sobrevivir la hecatombe, el fin del mundo. Hay quienes tienen otras teorías. Hay quienes tal vez no están tan apegados a lo que dice el calendario maya, pero están pendientes de las profecías de Nostradamus. Hay quienes piensan que el mundo se va a acabar cuando todos los planetas haya una alineación de astros, algún evento astronómico. O tal vez un asteroide gigante que va a venir y va a golpear la Tierra. Tal vez algún tsunami. O tal vez la locura de algún fundamentalista que tenga acceso a una bomba nuclear. Todos estos son escenarios posibles y todas estas son ideas y teorías que la gente tiene al respecto de cómo el mundo se va a acabar. Pero déjeme decirle algo, hermano. El mundo no se va a acabar porque el calendario maya se acaba. El mundo no se va a acabar como consecuencia a un evento astronómico. El mundo no se va a acabar porque a algún loco fundamentalista se le va a ocurrir apretar los botones y detonar ojivas nucleares. Sí, el mundo se va a acabar un día,
Pero el mundo se va a acabar por la mano de Dios. Cuando Él decida y como Él decida. Y la pregunta es, ¿cuándo? Si no es esta semana. ¿Cuándo? Y esta es la pregunta que los discípulos le hacían al Señor. Esta es la pregunta que los discípulos le hicieron al Señor en esta ocasión. Fíjense, el Señor venía con sus discípulos caminando por los atrios, el patio del templo. Bueno, el templo de Jerusalén era una estructura imponente. El templo de Jerusalén, no, esto no, hermano, usted no se imagina lo que era el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era una estructura que ocupaba aproximadamente 20% del área total de la ciudad. ¿Usted se imagina una iglesia, un templo de ese tamaño? Un templo que ocupe 20% del área total de la ciudad en que usted vive. La estructura del templo se levantaba sobre el monte de Sión, imponente. Se veía a kilómetros de distancia. La arquitectura del templo era magnífica. Y el Señor va caminando por los atrios del templo con sus discípulos. Y sus discípulos le dicen, Señor, mira este templo. ¿No te parece que esto es la octava maravilla del mundo? ¿No te parece que este templo es imponente? ¿No te parece que esto es un edificio levantado para la gloria de Dios? ¿No te parece que este templo es una cosa hermosa? Que todo el mundo debe venir a contemplar y adorar al Dios vivo en este templo. Mira, Señor, qué templo más maravilloso tenemos en esta ciudad. Jesús le dice, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y siguieron caminando. Salieron por la puerta oriental del templo, bajaron la ladera del monte de Sión, donde está el templo de Jerusalén, atravesaron el valle de Kidrón, que es un pequeño valle entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Y subieron la ladera del monte de los Olivos y luego miraron hacia atrás desde el monte de los Olivos y vieron la estructura imponente, hermosa del templo de Jerusalén. Pero los discípulos no dejan de pensar en lo que Jesús les dijo hace unos momentos. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del mundo? Y Jesús les empieza a dar señales. ¿Qué es lo primero que Jesús les dice? Jesús les dice, el fin vendrá, antes del fin habrán tiempos difíciles. Antes del fin habrán tiempos angustiosos. Antes del fin vendrán días terribles. Ustedes no se imaginan. Habrá guerras y rumores de guerra. Habrá desastres naturales. Habrán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas. Habrá persecución. Serán tiempos difíciles. Serán tiempos terribles. Antes de que el templo sea destruido, habrán días difíciles. Ustedes van a ser perseguidos. Y los van a llevar delante de las autoridades por causa de mi nombre. Y los van a arrastrar a las sinagogas, los tribunales de los judíos, y los van a azotar por causa de mi nombre. Van a sufrir terrible persecución. Hermanos,
el azote que daban en las sinagogas era una cosa terrible. Amarraban a la persona primero de pecho, así de frente. Y con una vara le metían 13 azotes en el pecho. Y después de eso lo soltaban y lo amarraban de espalda. Y con la vara le metían 26 azotes más. Por causa de ser cristianos, por causa del nombre del Señor. Los van a azotar. Y van a haber guerras y rumores de guerra. En el año 66, después de Cristo, los ejércitos de Roma, comandados por el comandante Tito, el hijo del emperador Vespasiano, sitiaron la ciudad de Jerusalén para destruirla. Guerras y rumores de guerra. Habrán terremotos, habrán desastres naturales, habrá hambre. En el año 60, después de Cristo, un terremoto terrible sacudió la ciudad de Pompeya y la destruyó completamente. La ciudad de Laodicea también en el año 60 fue sacudida por un terremoto terrible y fue completamente destruida. Habrá hambre. En el año 40 después de Cristo hubo una hambre tan grande en Judea que las iglesias de Asia Menor, las iglesias de otras provincias, las iglesias de Grecia tuvieron que recoger ofrendas y enviarlo a los cristianos de Jerusalén porque los cristianos en Jerusalén se estaban muriendo de hambre. Hambre. Falsos cristos, falsos mesías. Revolucionarios que aparecieron tratando de levantarse en contra de Roma, diciendo: yo soy el Mesías, yo soy aquel que Israel estaba esperando. Días terribles. Y lo peor, el templo de Jerusalén será profanado. Será contaminado. En el templo ustedes van a ver la abominación desoladora, la máxima, la peor contaminación del templo de Jerusalén. La van a ver. Y en el año 70, los ejércitos de Roma entraron en la ciudad de Jerusalén. Hermanos, el 85% de la población de Jerusalén fue asesinada. Y los ejércitos de Roma entraron con el estandarte del imperio, el águila imperial de Roma, y los estandartes que decían: César es Señor. Y destruyeron el templo de Jerusalén. La abominación desoladora. Bueno, días difíciles. 3 años y medio, desde el año 66 hasta el año 70. Años terribles para los judíos, especialmente para los cristianos que vivían en Jerusalén. Pero hay algo que no debemos perder de vista. Todo esto sucedió por la voluntad y el designio de Dios.
Hay algo que no debemos perder de vista. Hay algo, mi hermano, que no nos debemos olvidar cuando leemos este pasaje. Todo esto sucedió en Jerusalén porque Dios estaba trayendo juicio sobre Jerusalén, estaba trayendo juicio sobre el templo, estaba trayendo juicio sobre los fariseos, sobre los sacerdotes, sobre el sistema religioso de Israel que rechazó y asesinó al Hijo de Dios. Sí, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. En el capítulo 11 de Marcos, el Señor entra en el templo y voltea las mesas de los comerciantes y de los cambistas. ¿Y qué les dice? Mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Ese mismo día, camino al templo, Jesús se encuentra con una higuera que no tenía fruto. Y el Señor maldice la higuera. Y luego le dice a los discípulos en este sermón de Marcos 13, apréndanse la lección de la higuera. Esa religión de Jerusalén, ese sistema religioso de fariseos, de saduceos, de sacerdotes, de pavos reales de la religión, está maldito por Dios por haber sido estéril y por haber rechazado al Hijo de Dios. En el capítulo 12 de Marcos, el Señor les cuenta la parábola de los labradores malvados. Y al final de la parábola, ¿qué dice el Señor? ¿Qué hará el Señor de la viña con aquellos que no le dieron el fruto que le corresponde? Él vendrá y los destruirá y los matará y le dará la viña a otros que la trabajen y le den fruto. La destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, no fue simplemente una tragedia motivada por cuestiones políticas. La destrucción de Jerusalén vino por la mano de Dios, porque Dios estaba trayendo juicio sobre una nación y sobre un sistema religioso que rechazó y asesinó a su Hijo. Hermanos, y el fin del mundo será exactamente igual. El fin del mundo no va a venir porque las capas tectónicas de la tierra se van a mover. El fin del mundo no va a venir porque un loco fundamentalista va a detonar las bombas nucleares. El fin del mundo no va a venir por causa de algún evento astronómico. El fin del mundo va a venir cuando Dios traiga juicio sobre un sistema, sobre una sociedad, sobre un mundo que ha rechazado a su Hijo Jesús. Ese es el fin del mundo. Y habrá días terribles, sí. Habrán desastres naturales, los estamos viendo. Habrán terremotos, habrán tsunamis, habrán maremotos, habrán inundaciones, habrá persecución por causa del nombre del Señor. Y ya hay persecución en muchos países. Habrá hambre. Bueno, usted nada más tiene que prender la televisión para ver el hambre que hay en ciertas partes del mundo. Habrá guerra. Nada más tiene que prender la televisión para ver la guerra, la violencia. No solamente guerra de un estado contra otro, guerra civil dentro de las naciones.
pero todavía no es el fin. Esto es solo principio de dolores. Hermanos, esto solo está comenzando. Comenzando. Nos asusta, ¿verdad? ¿Cuánto quieren que el Señor venga? ¿Nadie? ¿Nadie quiere que el Señor venga? Amén. Queremos que el Señor venga. ¿Cuántos quieren que el mundo se acabe? Amén. Sí. Los discípulos sentían lo mismo. Los discípulos querían que el Señor viniera, pero no querían que el templo fuera destruido. Queremos que el Señor venga, pero no queremos que Dios destruya todo lo que conocemos. Pero déjeme decirle algo. El fin del mundo va a venir de la mano de Dios. Y el fin del mundo va a venir como juicio, así como Dios trajo juicio sobre Jerusalén, sobre Israel, por haber rechazado a Jesús su Hijo. Dios traerá juicio sobre este mundo por haber rechazado a Jesús su Hijo. Pero el Señor les da una palabra de aliento a sus discípulos. El Señor les dice, cuando los persigan, no se preocupen, no se angustien, no estén preocupados de lo que van a decir. Porque en ese momento, cuando los arrastren delante de los tribunales y los lleven a ser azotados, el Espíritu Santo les va a decir, les va a dar lo que tienen que decir. Yo voy a estar con ustedes. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, nosotros no queremos que haya persecución. Pero si hay persecución, téngalo por seguro que el Señor va a estar con nosotros en la hora más difícil y va a poner sus palabras en nuestros labios para que demos testimonio al mundo de que Jesús es el Señor. No se angustien. Van a ser días terribles. Tan terribles. Que si esos días no fueran acortados. Que si Dios no pusiera límite a esos días. Nadie sobreviviría. Pero por amor a los escogidos. Serán acortados. Tengan ánimo. Los días del fin van a ser difíciles, pero el Señor los tiene contados. Y el Señor no nos va a dar una prueba más difícil de la que nosotros podamos resistir. Por amor de los escogidos, por amor de los suyos, por amor de ti y de mí. El Señor tiene los días del fin contados y el Señor no nos hará resistir una prueba más allá de lo que nosotros podamos resistir. Y tengan ánimo. Van a ser días difíciles, pero el Evangelio del Reino va a ser predicado a todas las naciones. Mucha gente van a venir al conocimiento de Dios. Mucha gente van a ir a predicar el Evangelio de Dios. Y mucha gente vendrán a recibir a Jesús como su Señor y Salvador antes de que venga el fin. Sí, van a ser días difíciles. Pero el Señor va a estar con nosotros. Y Él nos va a dar lo que tenemos que decir. Y Él nos va a sostener. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a todos los moradores de la tierra.
Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, el fin del mundo es el juicio de Dios sobre aquellos que han rechazado a su Hijo Jesús. El fin del mundo no es un castigo sobre nosotros, los que le hemos recibido. El fin del mundo será el juicio de Dios sobre todos aquellos que han rechazado a Jesús, su Hijo. Por lo tanto, el Señor tendrá compasión y misericordia, y su presencia y su Espíritu estará con cada uno de nosotros que hemos recibido a Jesús y le hemos hecho Señor de nuestras vidas. Serán días difíciles, pero el Señor estará con nosotros. Serán días terribles. Dios estará trayendo juicio y azotando a un mundo que ha rechazado a Jesús. Pero aquellos que le han recibido pueden contar con que el Señor tendrá cuidado de ellos y los protegerá. Aquellos que han recibido a Jesús han sido sellados por el Espíritu Santo para vida eterna. Entonces, ¿cuándo sucederá esto? Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo. Ni el Hijo, ni Jesús, sino solo el Padre. Hermanos, no va a ser esta semana. Solo el Padre lo sabe. Por lo tanto, dice el Señor aquí, compren comida en lata, compren agua embotellada, tengan un generador eléctrico. ¿Eso es lo que dice aquí el Señor? No, mi hermano, eso no es lo que Jesús nos dice. Jesús nos dice, por lo tanto, manténganse despiertos, vigilen, estén alerta, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Es como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos. Y le deja a cada uno su tarea. Bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor venga le encuentre trabajando. Hermanos, yo no creo que el mundo se va a acabar el viernes. Pero si el Señor viniera este viernes, ¿qué reporte le darías tú? Si el Señor se apareciera en poder y gloria este viernes, ¿cuál sería tu reporte de lo que tú has hecho por Él este año? Tu vida. Aquí. En tu vida familiar. En el lugar donde trabajas. Si tú no tienes un reporte, una hoja de servicio para presentarle al Señor cuando Él se aparezca, no importa si tienes un generador eléctrico, no importa cuántas botellas de agua tienes, no importa cuántas latas de comida tienes en tu basement, tú no estás preparado para el día final. Bienaventurado aquel que cuando el Señor llegue, le encuentre sirviendo. No se turbe
vuestro corazón, ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar el lugar. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Oremos. Señor nuestro Dios, el día y la hora nadie lo sabe. Pero sabemos, creemos, que así como tú trajiste juicio sobre Israel en el año 70, un juicio devastador, en el que los romanos destruyeron completamente la ciudad y el templo, y la nación fue dejada en ruinas. Un juicio por haber rechazado a Jesús, su Mesías. Así sabemos que un día tú juzgarás a este mundo y lo dejarás en ruinas. Por haber rechazado el regalo más precioso que el cielo pudo dar. Jesús, tu Hijo, el pan de vida, la luz del mundo, el buen pastor, la puerta de las ovejas, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Este mundo le ha rechazado y le ha menospreciado. Y un día tú traerás juicio sobre aquellos que le rechazaron. Pero tenemos tu promesa. Nosotros, que tú escogiste y que tú redimiste, tenemos la promesa de cielo nuevo, de tierra nueva. La promesa de que aún en esos días angustiosos tú estarás con nosotros. Y que tú recompensarás a cada uno según su obra, según su servicio. Ayúdanos a permanecer atentos, vigilantes, en el servicio, en cumplir con nuestra responsabilidad de siervos, en predicar este evangelio del reino a toda criatura y en administrar los talentos que tú nos has dado de la mejor manera posible, para que cuando tú aparezcas y traigas tu reino, nosotros estemos preparados para recibirte. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.